Hola, en este vídeo vamos a volver a explicar el tema de probabilidad. Habíamos dicho que los experimentos pueden ser aleatorios o deterministas, ¿vale? Los deterministas son los que se sabe con certeza el resultado, por ejemplo, lanzamos una piedra al pozo y sabemos que cae. Y los aleatorios es cuando no se conoce previamente el resultado, es decir, lanzamos un dado, no sabemos qué número va a salir, lanzamos una moneda, no sabemos si va a salir cara o cruz, ¿vale? A cada uno de los posibles resultados del experimento se le llama caso o suceso elemental. ¿Entendido? Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, pues cada uno de los casos serían la cara y la cruz. Tendría dos casos, ¿vale? Dice, al conjunto de todos los casos se le llama espacio muestral. Es decir, que si juntamos todos los casos, obtenemos el espacio muestral. Cuando lanzamos un dado, el espacio muestral sería desde el 1 hasta el 6. Dice, a los conjuntos del espacio muestral se llama sucesos, es decir, a una parte del espacio muestral se le llama suceso. Y se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, hacemos el experimento aleatorio, que de eso se trata, de lanzar un dado. Nos dice que encontremos los siguientes sucesos. Encontrar el espacio muestral, que hemos dicho que el espacio muestral está formado por todos los casos o sucesos elementales, es decir, por todos los posibles resultados, que en este caso son el 1, el 2 hasta el 6, ¿vale? El suceso B, ¿qué elementos lo compondrían? Como el suceso B le hemos nombrado a salir par, pues el 2, el 4 y el 6. Es decir, que con que salga cualquiera de estos números se cumple el suceso A. El suceso B mayor que 2, ¿qué elementos lo componen? Como tiene que ser el mayor estricto que 2, están el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el último nos dice que encontremos el suceso mayor que 6. Pero como mayor que 6 es imposible, esto se llama el conjunto vacío o suceso imposible. ¿Entendido? Vale, este es el apartado 1, vamos a pasar al apartado 2, que son operaciones con sucesos. Mirad, nos encontramos con estas principales operaciones con sucesos. La unión, que se pone A unión con B, y eso se interpreta como si llevase una O. ¿Entendido? Eso es como si fuese llevase una O. Entonces se lee A unión con B o A o B. ¿Entendido? Y se cumple cuando lo hace A o lo hace B. ¿Entendido? Vale. En nuestro ejemplo anterior, ¿qué formaría A unión con B? Pues hay que coger todos los que están en A y unirlos a los que están en B, juntarlos. ¿Está claro? Entonces cogeríamos el 2, cogeríamos el 3, el 4, que se coge una vez, no hace falta cogerlo dos, el 5 y el 6 lo mismo. ¿Está claro? Eso formaría la unión. Es decir, que para que se cumpla la unión se tiene que cumplir A o se tiene que cumplir B. ¿Entendido? La intersección, ¿cómo se pone la intersección con una U hacia abajo? ¿Cómo hay que interpretarlo? Como A y B. Es decir, para que se cumpla la intersección se tiene que cumplir a la vez A y B. ¿Está claro? Los dos a la vez. ¿Cuál sería la intersección en nuestro ejemplo de A y B? Pues la intersección de A y B sería la zona común, es decir, el 2 no es zona común, luego no lo cogemos, el 4 si es zona común lo cogemos, el 5 no es zona común no lo cogemos y el 6 sí, luego estaría formado por el 4 y el 6. Vale, siguiente operación, el contrario o complementario. Se pone A con una rayita arriba, A con una comita o A con el contrario, complementario. Y se cumple cuando no lo hace A, es decir, que cogemos en el complementario de A todo lo que está fuera de A. ¿Está claro? Si cogéis aquí A, sería todo lo que está fuera de A. Bien. En nuestro caso, el contrario de A, que sería, recordamos a verlo aquí, el contrario de salir par, pues sería coger salir impar, es decir, coger el 1, el 3 y el 5. El contrario del B, que es mayor que 2, pues que sea menor o igual que 2, es decir, que me sirve tanto el 1 como el 2. ¿Entendido? Fijaos, cuando unimos el contrario de un suceso con el suceso A, pues cogemos el espacio muestral, claro. Si aquí cogemos A y lo unimos con lo que no está en A, pues cogemos todo E. ¿Está claro? Lo mismo ocurre con B. Y cuando hacemos la intersección de un suceso con su contrario, pues nos queda el vacío, porque no tienen nada en común. ¿Está claro? Vale, la diferencia, ¿qué es A menos B? Pues se cumple si aparece un elemento de A que no está en B. Es decir, que lo que tenéis que hacer es coger a los elementos de A, se le quitan los que estén en B. ¿Vale? Luego se cumple cuando aparecen los elementos de A que no están en B. ¿Entendido? Vale. Esto lo vamos a ver muy bien en un dibujo. ¿Qué equivalencia tiene? A menos B, es decir, se cogen solamente, esto es como leer solamente los elementos que están en A. ¿Vale? Entonces sería coger esta especie de media luna. ¿Lo veis? Esa especie de media luna. Si quiero coger solamente lo que está en A, cogería lo que está en A y a la vez no está en B, que es lo que pone ahí.
O bien cogeríamos A, que no está puesto ahí, pero aquí cogeríamos A menos la intersección de A y B, menos este trocito. Eso también se puede interpretar así, ¿está claro? Sería A menos la intersección de A y B, que ya lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Seguimos, siguiente ley de Morgan. Lo siguiente de las leyes de Morgan. Nos dice que el contrario de la unión es la intersección de los contrarios, ¿vale? Y que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Negar todo, ¿vale? Y habíamos puesto un ejemplito para ver que se cumplía. En nuestro caso, ¿qué nos pediría aquí para ver la primera ley? Habría que calcular A unión con B y hacer el contrario. Como A unión con B lo teníamos aquí, 2, 3, 4, 5 y 6, pues es el contrario, es lo que no está aquí, es decir, el 1. Pues ya tenemos que A unión con B contrario es el 1, ¿vale? Ahí lo pone, el contrario que sería el 1, ¿vale? El contrario de esto que sería el 1. ¿Y qué es la intersección del contrario de A con el contrario de B? Pues el contrario de A con el contrario de B que tienen en común, pues también el 1. Los dos se cumplen, ¿vale? Utilizaríais lo mismo para hacer el ejemplo de la otra ley de Morgan, que es el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Ahí vienen, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar al apartado 3. Vamos un poquito rápido porque esto es como una especie de repaso, ¿vale? Vamos a pasar al apartado 3, que nos habla de la probabilidad y la ley de Laplace. Dice, la probabilidad consiste en asignar a cada suceso un número entre 0 y 1. Cuanto más probable es el suceso, más se acerca a 1, y cuanto menos probable, más se acerca a 0. ¿Entendido? De tal manera que la probabilidad del espacio muestral es 1. ¿Por qué? Pues porque tiene que salir uno de los casos. Cuando yo lanzo una moneda, tiene que salir uno de los casos, obligatoriamente cara o cruz. Luego, la probabilidad de que se cumpla el espacio muestral es 1. Y la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número mayor que 7, pues es 0. ¿Entendido? Cuanto más es probable se acerca al 1, cuanto más improbable se acerca al 0. ¿Entendido? Y ahora nos dice que un experimento es regular si sus casos son equiprobables. Por ejemplo, yo lanzo una moneda, que salir cara y salir cruz, si la moneda no está trucada, tiene la misma probabilidad de ocurrir. Eso es equiprobable. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando el experimento es irregular? Es decir, cuando no todos los casos, cuando los casos no tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, lanzar una chincheta. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga de pie o que salga tumbada? Pues lo que hay que hacer es que se realice el experimento muchas veces, y la forma de asignar la probabilidad a un caso es utilizando la frecuencia relativa. Es decir, que la probabilidad de que salga de pie, por ejemplo, si lo hemos lanzado 300 veces, pues sería su frecuencia relativa. Es decir, miramos a ver cuántas veces ha salido de pie. Si ha salido de pie 100 veces de 300, pues sería 100, su probabilidad de estar de pie sería 100 entre 300. ¿Está claro? Su frecuencia relativa. Bien. Y ahora, si el experimento es regular, se utiliza la ley de Laplace para asignar la probabilidad, que es una ley muy sencilla y muy razonable. ¿Cuál es la ley de Laplace? Pues la ley de Laplace nos dice que la probabilidad de un suceso serían los casos favorables de que ocurra ese suceso, partiendo entre los casos posibles, que serían las probabilidades del espacio muestral, los casos del espacio muestral. ¿Entendido? Vale, de esta manera, si recordamos que el A era salir par y la B era mayor que 2, el A era par, era el 2, el 4 y el 6, y el mayor que 2 era el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Entendido? Vale, ¿cuál sería la probabilidad de A entonces, siguiendo esta ley de Laplace? Empezamos por los casos posibles. Casos posibles, ¿cuántos elementos pueden salir cuando lanzamos un dado? Pues pueden salir 6 números, 6 casos posibles. Casos favorables para que salga par, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que salga un 2, un 4, un 6. Contamos cuántos casos hay, son 3. 3 de 6, un medio. Probabilidad de B, es decir, que salga mayor que 2, pues la probabilidad de B, casos posibles son los mismos, casos favorables el 3, 4, 5 y 6, que en total son 4. 4 de 6, 2 tercios. ¿Entendido? Vale. Luego, ¿qué más tenemos aquí? La probabilidad del contrario. La probabilidad del contrario, ¿cuál sería el contrario de A? Pues que salga impar, que serían 3 estos también. ¿Vale? ¿Cuál sería la probabilidad de intersección? ¿Cuál era la intersección de A y B? Pues buscamos aquí la intersección de A y B. La intersección de A y B nos quedaba el 4 y el 6, pues 2 de 6. ¿Vale? Y así haremos con el resto de probabilidades. ¿Está claro? Mirad, aquí hay dos cosas importantes que son estas dos. ¿Cómo se calcularía la probabilidad de la unión? La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. Que eso lo podemos ver aquí, mirad. Si me piden la probabilidad de la unión, sería este trozo unión con este. Es la probabilidad de A, ¿vale? Más la probabilidad de B, esto de aquí,
Pero como este trocito central lo hemos puesto con A y con B, ¿vale? Hay que restarlo una vez, porque en este caso las probabilidades van a coincidir como si fuese con el área. ¿Está claro? Luego la probabilidad de la unión, que sería esta parte externa de aquí, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B, y como esta parte central, que es la intersección, la hemos puesto dos veces, hay que restarla una vez. De ahí la formulita. ¿Entendido? Esa primera formulita. La de A la sabemos, la de B la sabemos y la intersección la hemos averiguado también. Sumáis estas fracciones y queda 5/6. ¿Cuál sería la probabilidad de A menos B? Pues aquí os he dicho que esta media luna, A menos B, es esta media luna. Lo que está en A y no está en B. O lo que es lo mismo, la probabilidad de A, el área de A, al que le restamos esta esquinita, que es la intersección, que es como le vamos a hacer aquí. Probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de intersección. Conocemos los dos, los ponemos y ya está. ¿Cuál sería la probabilidad de B menos A? Pues lo mismo, pero al contrario. Es decir, en este caso la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Se pone. ¿Entendido? Vale, pasemos al siguiente ejemplito. Nos dice, en una ciudad el 60% de la gente tiene coche, un 30% moto y un 10% coche y moto. Calcular la probabilidad de tener coche o tener moto. Primero, vamos a poner de los datos de los que partimos. Al tener coche le vamos a llamar C. Al tener moto le vamos a llamar M. Y tener coche y moto no es otro suceso distinto, sino que se construye a partir de los dos anteriores. ¿Cómo se pone tener coche y moto? ¿Veis que lo enlaza ahí una I? La I era la intersección. Pues es la C intersección con M. ¿Está claro? Y ahora las probabilidades se ponen, en vez de con porcentajes, con números. El 60% es 0,6, el 30% 0,3 y el 10% 0,1. Esto es lo que conocemos y esto es lo que nos preguntan. Probabilidad de tener coche o moto. ¿Cómo lo pondríamos esto con sucesos? Pues tener coche es una C, moto es una M y la O, recordar que es una U porque es la unión, una cosa o la otra. Y esto es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, que la acabamos de ver aquí. Aquí. Sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Como conocemos todo, simplemente se pone y ya está. 0,8 queda al final. Que no tenga ni coche ni moto. Muy importante aquí, fijaos, no tenga ni coche ni moto. ¿Vale? Tener coche es 0,6, luego no tener coche es 0,4. Tener moto es 0,3, como tienen que sumar uno entre los dos. Tener moto es 0,3, no tener moto 0,7. Luego, si nos dicen que no tenga ni una cosa ni la otra, ¿cómo lo pondríamos en forma de sucesos? Pues no quiero que tenga coche y a la vez, porque no es ni una cosa ni la otra, es a la vez, tampoco quiero que tenga moto. ¿Entendido? Pero aquí utilizamos las leyes de Morgan. Esta ley de aquí, viéndolo al revés. ¿Veis que ahí aparece la intersección de esto? Pues la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Pues eso es lo que utilizamos aquí. La intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Como aquí acabamos de calcular la probabilidad de la unión, pues simplemente la del contrario es 1 menos el directo. La del directo era 0,8, pues esto queda 1 menos 0,8, 0,2. ¿Vale? Y ya está. Más, que nos dicen aquí, el C, que solo tenga coche. Ojito con esto. Solo queremos que tenga coche, por lo tanto no podemos poner la probabilidad de C, porque ahí meteríamos también los que tienen coche y moto. ¿Está claro? Pues queremos que tenga coche y a la vez, luego en una intersección, no tenga moto. ¿Entendido? Pero esto es lo mismo que una resta. C intersección con M es lo mismo que esto de aquí. Es decir, tener coche y no moto. Es decir, coche a lo que le restamos la esquinita, es decir, lo de la media luna. ¿Entendido? Vale, coche y no moto, y esto ya conocemos todo, ponemos el resultado y se acabó. Aquí que solo tenga moto, pues lo mismo, pero al revés. Queremos que tenga moto, y no tenga coche, pues moto y no coche. A los que tienen probabilidad, los que tienen moto menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Lo conocemos todo y ya está. Que tenga un solo vehículo, ¿qué pueden tener? O solo coche o solo moto. Sumamos estas dos probabilidades y se ha acabado. ¿Está claro? Vale, la siguiente que nos dicen es mirar este ejemplito. Que este quiero que lo hagáis vosotros. Lo leéis y lo hacéis. Paráis el vídeo, lo leéis y lo hacéis, ¿vale? Ahora lo corrijo. Venga, parar el vídeo y hacerlo. En este caso, mirad, nos dicen, vamos a corregirlo. El 10% de las personas tienen miedo a las arañas, el 30% a las ratas y el 8% a las dos. Probabilidad de que una persona no tenga miedo a ninguna. Ponemos los datos que nos dan. La A sería probabilidad de tener miedo a las arañas, 10%, 0,1. La R sería probabilidad de tener miedo a las ratas, 30%, 0,3. Y ambas es el 8%, tener cuidado que es 0,08.
con un 0 más, no pongáis 0,8 que sería el 80%. Si me preguntan la probabilidad de que no tener miedo a ambas, a ninguna de las dos, ni tener miedo a la primera ni tener miedo a la segunda, pues se pone así. No quiero tener miedo a la primera, como tener miedo era A, no miedo es el contrario de A. No miedo a la segunda, a la rata sería el contrario de rey. A ninguna de las dos a la vez se pone una I, ni la primera ni la segunda. ¿Está claro? Otra vez las leyes de Morgan que hemos hecho antes, el contrario de la unión, 1 menos la unión directa, y la unión sería, esto lo ponemos entre paréntesis, la de A más la de B menos la intersección, y ahí conocemos todo. ¿Entendido? Vale, pasamos a la probabilidad condicionada. Esto se lee, la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. Probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. ¿Y esto qué es? Fijaos, esto no es más que la ley de Laplace. Es casos favorables en partido entre casos posibles. Si sé que ha ocurrido B, ahora el espacio muestral ya no es E, ya no es E. Convertimos el espacio muestral en B. Es decir, que ahora los casos posibles serían la probabilidad de B. Esos son los casos posibles. Y lo favorable, si quiero que ocurra A, tiene que ocurrir obligatoriamente, como sabemos que ha ocurrido B, tiene que que ocurrir solamente esta esquinita para que ocurra A, que eso es la intersección. ¿Está claro? Luego eso es casos favorables entre casos posibles. ¿Vale? ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de que salga par sabiendo que ha salido mayor que 2? Ahora, los posibles ya no son todos los números que pueden salir al lanzar un dado, ¿vale? No son del 1 al 6, sino los posibles ahora es que salga un número mayor que el 2. ¿Cuántos posibles hay? 4. Esto sería la probabilidad como de B. ¿Entendido? Salir mayor que 2. 4 posibles. Y ahora los favorables es, sabiendo que ha salido par, ¿lo veis? Sabiendo, perdón, que es un número mayor que 2, que salga par. Como el número tiene que ser mayor que 2, hay que coger solamente la zona común. Y la zona común solamente es el 4 y el 6. El 2 no me sirve, porque el 2 no es mayor que 2. ¿Está claro? Es igual a 2, pero no mayor que 2. Luego solamente me quedaría casos favorables, la probabilidad de la intersección, ¿vale? El 4 y el 6. Casos posibles, 4. ¿Entendido? Luego eso queda un medio. Vale, pasemos ahora, por ejemplo, a hacer esto de aquí. Nos dicen el ejemplo de los coches y las motos, ¿vale? Nos dicen la probabilidad de tener moto sabiendo que tiene coche. ¿Cómo lo escribiríamos primero? Pues pondríamos probabilidad sabiendo que tiene coche que tenga moto. ¿Cómo hemos dicho que se calculaba esto? Esto es la probabilidad de la intersección partiendo de la probabilidad del de abajo. De eso os tenéis que acordar, ¿vale? Entonces ponemos la probabilidad de la intersección partiendo de la probabilidad del de abajo. La intersección la conocemos, la probabilidad del de abajo la conocemos. Luego ya tenemos el resultado. ¿Vale? El siguiente nos dice la probabilidad de no tener coche sabiendo que tiene moto. No tener coche sería no C sabiendo que es la rayita esa que tiene moto. Es la probabilidad de la intersección. Aquí no hemos puesto la intersección porque directamente ha puesto el resultado. La probabilidad de la intersección partiendo de la probabilidad de M. La probabilidad de M la sabemos, 0,3. Y la probabilidad de la intersección de no C intersección con M era esta de aquí. A ver si la buscamos por aquí. Esta de aquí. No C intersección con M. ¿Lo veis ahí? Es la intersección, o sea, la probabilidad de M menos la intersección de C menos M. Esto queda 0,3 menos 0,1, 0,2. Que es el mismo resultado que queda aquí. ¿Está claro? Vale. Ahora, el siguiente. Mirad, esto es importante. Nos dice que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de uno no influye en el otro. O lo que es lo mismo. Aquí vamos a poner, esto sería la definición, y esto es cómo vamos a calcular cuando dos sucesos son independientes o cuando no. Para que dos sucesos sean independientes, hemos dicho que uno no influye en el otro. Es decir, la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B será lo mismo que la probabilidad de A, porque B no influye en A. ¿Está claro? O bien, probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido A es igual a la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra B no viene influida porque haya ocurrido A. ¿Está claro? ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues lo vamos a comprobar utilizando esto de aquí. La probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Y eso por qué? Pues muy fácil, mirar aquí. Cuando nos han dado la probabilidad condicionada. ¿Dónde la teníamos? ¿Me la he saltado? Sí, aquí. La probabilidad condicionada. Fijaos aquí. Si yo sé que A y B son independientes, la probabilidad de A, sabiendo que ha ocurrido B, esto sería la probabilidad de A, ¿vale? Olvidaros de que eso existe ya. Entonces paso esto multiplicando y me quedaría que la probabilidad de A intersección con B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso es lo que viene a decir la comprobación. Esto es para comprobar que dos sucesos son independientes. ¿Está claro? Vale.
Siguiente problema que quiero que hagáis. Quiero que lo penséis, ¿vale? Nos dicen... A ver si acierto. Ahí. Nos dices, ¿dos sucesos incompatibles son independientes? Vale, pensarlo un momentito, a ver. La respuesta es que no. Incompatible, que me parece que no la había dicho antes, incompatible es que no tienen nada en común, ¿vale? Que no tienen nada en común. Es decir, esto de aquí, mirar, A y B, ¿veis que no tienen nada en común? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Pues la probabilidad de la intersección es 0. Esto es 0, ¿eh? Esto sería la probabilidad del vacío, que eso es 0. ¿Está claro? Mientras que si sabemos que son independientes, la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Vale? Esto por ser independientes. Como se supone que ni A ni B son el vacío, por lo tanto la probabilidad de A es distinto de 0, la probabilidad de B es distinto de 0, y no se cumple que la probabilidad de la intersección sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Entendido? No se cumple. ¿Está claro? Por lo tanto, no son independientes, al revés, son muy dependientes. Porque si se cumple A, obligatoriamente, claro que influye en B, no se cumple B. ¿Está claro? Luego, que sean incompatibles no quiere decir que sean independientes, al revés, cuando son incompatibles son dependientes. ¿Entendido? ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de la intersección, esto sería la probabilidad de A es un número distinto de 0, la probabilidad de B es un número distinto de 0, queda distinto que la probabilidad de la intersección, porque la probabilidad de la intersección, como no tienen en común, es 0. Esto queda 0 y esto queda distinto de 0. Luego, no son independientes, son dependientes. ¿Está claro? Vale, esto nos lo vamos a saltar y vamos a hacer... No, sí, lo vamos a hacer, perdonar. Nos saltamos otro. Nos dice... Calcula la probabilidad de que al extraer dos cartas sin reemplazamiento, las dos sean ases. ¿Vale? ¿Cómo la calcularíamos esto? Fijaos. La probabilidad de que los dos sean ases, esto es como un experimento compuesto. Sería la probabilidad de la intersección, mirar. Aquí, donde nos daba la condicional, esto nos sirve para muchas cosas. ¿Veis que esto lo podría pasar aquí multiplicando? ¿Vale? Entonces me quedaría que la probabilidad de la intersección es la probabilidad del suceso B por la probabilidad del suceso A sabiendo que ha ocurrido B. ¿Entendido? Es decir, que la probabilidad de la intersección, ¿vale?, es la probabilidad de un suceso, da igual cuál cojáis, por la probabilidad del otro suceso sabiendo que ha ocurrido el primero. ¿Está claro? Bien, lo vamos a ver mejor aquí. En este ejemplito. En esto. Que realizamos, tenemos una baraja española, recordad que tiene 40 cartas, tiene 4 palos y de cada palo tiene 10 cartas, ¿vale? Entonces, de las 10 cartas, o sea, de cada palo hay un as, hay un 2, hay un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y luego 3 figuras, la sota, el caballo y el rey. ¿Entendido? Vale, si me piden aquí la probabilidad de que la primera que extraemos sin reemplazamiento sea un as y la segunda sea un as, ¿cómo lo podemos interpretar esto en cuestión de sucesos? Esto lo podéis poner o directamente os lo podéis saltar y ponerlo aquí directamente, pero prefiero que lo penséis. ¿Cómo lo pondríamos esto? Pues pondríamos la probabilidad de que la primera sea un as, la probabilidad de que se cumpla el primer suceso que os he dicho antes, por la probabilidad de que se cumpla el segundo suceso, en este caso salga un as, sabiendo que la primera carta que ha salido es un as. ¿Entendido? Y esto sería la probabilidad de que la primera sea un as. Casos favorables, 4. ¿Por qué? Pues porque hay 4 ases. De casos posibles, ¿cuántas cartas hay? 40. Pues 4 de 40. Ya vamos por aquí. Ahora, ¿qué quiero? Fijaos que es sin reemplazamiento, es decir, que he sacado la carta y no la vuelvo a meter al mazo. ¿Entendido? Ahora, ya he sacado un as. Luego sería probabilidad de que salga otro as, sabiendo que la primera carta que he sacado es un as. Ahora, casos posibles, 39. ¿Por qué? Porque hay 39 cartas en la baraja, porque no la hemos vuelto a meter. Casos favorables, pues como hemos sacado un as y había 4 ases, nos quedamos con 3. Luego esto es lo que nos quedaría la probabilidad de sacar 2 ases. ¿Entendido? ¿Cuál sería la probabilidad de que la primera sea un oro y la segunda también sea un oro? ¿Entendido? Pues es la probabilidad de que la primera sea un oro por la probabilidad de que la segunda sea un oro sabiendo que la primera es un oro. Lo mismo, es sin reemplazamiento, ¿vale? Probabilidad de que la primera sea un oro. Casos favorables, como hay 10 cartas de cada palo, pues de oros también hay 10 cartas. 10 favorables entre 40 posibles.
¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea un oro sabiendo que la primera ha sido un oro? Pues ahora, ¿cuántos oros nos quedan? Pues nos quedan 9 oros porque hemos sacado uno. ¿De cuántas cartas nos quedan ahora? 39. ¿Entendido? Y vamos a hacer el C. Nos dice que sean del mismo palo. Vale, para que sean del mismo palo podemos hacer dos cosas. O que sean las dos oros, ¿vale? Y multiplicarlo por 4, porque es la misma probabilidad. Que sean las dos oros lo hemos calculado aquí, que sería 3 partido entre 52, y por 4, porque podría ser también, en vez de oros, podrían ser copas, espadas o bastos, por ser 4 palos. Ahí tendrías la probabilidad. Y la otra manera de hacerlo, esta que es un poco más curiosa, sería de la siguiente, fijaos. Sería, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea de un palo? De un palo cualquiera. Como es de un palo cualquiera, sería 40 de 40, porque nos sirve cualquier palo y cualquier carta. 40 de 40, que es 1, ¿vale? Y ahora, por la probabilidad de que sabiendo que la primera es de un palo determinado, ¿está claro? La segunda sea del mismo palo. ¿Entendido? Vale, casos, pensar que esa carta la hemos sacado fuera y es de un palo concreto. ¿Está claro? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea del mismo palo? Casos posibles, 39, porque hay 39 cartas. Casos favorables, 9, porque nos hemos quedado con 9 cartas a sacar una carta del mismo palo. ¿Entendido? Y va a quedar el mismo resultado. 9 de 39, que simplificado queda 3/13. ¿Entendido? Vale. Este, que me parece que también lo hicimos. Si lanzamos 5 veces un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar al menos un 6? Fijaos, de sacar al menos un 6, si lo hiciéramos directamente, sería sacar un 6, sacar 2, sacar 3, sacar 4, sacar 5, sacar 6. ¿Vale? Fijaos que sería larguísimo para hacerlo. Pues bien, muchas veces conviene hacer lo contrario a lo que nos piden cuando lo que nos piden es muy largo. ¿Entendido? ¿Qué sería lo contrario de sacar al menos un 6, perdón. Pues la probabilidad de sacar al menos un 6 es no sacar ningún 6. ¿Entendido? Luego la probabilidad de sacar al menos un 6 es 1 menos la probabilidad del contrario. Y el contrario de al menos un 6 es ningún 6. Y esta es muy fácil de calcular. Pondremos un 1 menos. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer dado no sea un 6? Casos favorables, 5, porque hay 5 números que no son un 6. Entre casos posibles, 6. Por la probabilidad, fijaos lo que sería ahora. El siguiente sería probabilidad de que sabiendo que en el primer dado no ha salido un 6, en el segundo dado tampoco sea un 6. Pero ¿qué ocurre? Que el que salga un 6 o no salga un 6 en el primer dado, o que salga un número en el primer dado, no influye en el número que puede salir en el siguiente dado. ¿Está claro? Entonces, como no influye, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo dado no salga un 6? Pues 5/6. En todos es la misma. ¿Está claro? Primer dado, segundo dado, tercer dado que no sea un 6, cuarto dado que no sea un 6 y el quinto dado que no sea un 6. ¿Está claro? Esto se puede resumir como 1 menos 5/6 elevado a 5. Esto sería la probabilidad de sacar al menos un 6. Vuelvo a repetir, pensar que cuando el suceso directo es muy largo de calcular, se hace el inverso. Quedaos con eso. ¿Vale? Bien, el siguiente, pues ya lo hemos explicado prácticamente. Pero nos dice lo siguiente, mirar, en general. Dice pruebas, experimentos compuestos. Se trata de realizar 2 más experimentos, que ya lo estábamos haciendo antes, consecutivos. Este tipo de problemas se pueden resolver con sucesos, probabilidad de intersección, como hemos visto antes, simulando ternas, hacerlo directamente como casos favorables entre casos posibles, ahora lo explico, o con un diagrama en árbol. Esto cada vez se está haciendo más, así que es interesante que lo veáis. Por ejemplo, en este, que nos dice: extraemos 2 cartas de una baraja sin reemplazamiento, calcular la probabilidad de que sean, lo mismo que hemos hecho antes, pero lo vamos a hacer directamente. Que los 2 sean oros, esto es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Así que no lo explico porque es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Se pone como una intersección, probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, sabiendo que ha ocurrido el primero, ¿vale? Ahora, por ternas, ¿qué serían? Directamente cuando se quiere hacer por ternas se pone casos favorables entre casos posibles. ¿Qué quiero? Los casos posibles, quiero que la primera sea una carta cualquiera y la segunda sea una carta cualquiera. La primera una carta cualquiera, como puedo elegir entre 40, 40. La segunda, como ya he sacado una carta, me quedan 39. Esos son los casos posibles. Casos favorables, ¿qué quiero? Que la primera sea un oro. ¿Entre cuántos oros puedo elegir? Entre 10. Que la segunda sea un oro, como ya he sacado un oro, me quedan 9.
Total aquí serían, recordad que para las ternas se multiplicaba el total, 10 por 9, 90, entre 40 por 39, y queda el mismo resultado que antes. ¿Entendido? Con un diagrama en árbol, pues pondríamos la primera carta y aquí la segunda carta. La primera carta que queremos que sea un oro o que no sea un oro. Y la segunda carta puede ser o un oro también o que no sea un oro también, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que la primera sea un oro? Pues 10 partido entre 40. Ahora, sabiendo que la primera carta es un oro, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta, esta ramita significaría, cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea un oro sabiendo que la primera es un oro? ¿Vale? 9 partido entre 39. Como me piden que sean oros y oros, se multiplica esta línea. Esta línea es lo mismo que la intersección, ¿lo veis ahí? Entonces se multiplica el 10 40 avos, 10 40 avos por 9 39 avos, por 9 39 avos. ¿Entendido? Ese sería el diagrama en árbol. Vale. Este no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este de aquí. Mira, este. Pensar en este. Pensar en este. Nos dicen, si queréis, mirad, vamos a hacer una cosa y lo hacéis vosotros. Vale, lo vais a pensar vosotros. Nos dicen esto, mirad. No sé si lo podéis hacer. Si el ratón va al camino, la probabilidad de que hace es 0. Sí, lo podéis hacer. Venga, intentar hacer vosotros este. Y nos piden esto. Al final nos piden cuál es la probabilidad de que lo case. ¿Entendido? Venga, copiáis el problema, paráis el vídeo un momento, parar el vídeo e intentar resolverlo. Venga. Ahí tenemos datos, cuál es la probabilidad de que lo case. Lo vais a hacer con un diagrama en árbol, ¿eh? Con un diagrama en árbol. Venga, paráis el vídeo y lo resolvemos. Vale. ¿Cómo se resuelve esto? Pues haríais esto. Primero, el primer experimento. El primer experimento, como nos dice que un ratón puede elegir entre 3 caminos, sería el camino a elegir. ¿Vale? Y el camino a elegir podría ser el A, el B o el C. A cada ramita le ponemos su probabilidad. 0,3, 0,5, 0,2. En total veis que tiene que sumar 1. ¿Vale? Y después de que haya elegido el camino, ¿qué puede ocurrir? Que lo cace o no lo cace. En este caso dice, si el ratón va por el camino A, la probabilidad de que lo cace es de 0,15. Fijaos cómo se interpreta esto. Este de aquí es 0,15, que en realidad sería la probabilidad de que lo cace, al cazarlo le hemos llamado con un más, de que lo cace sabiendo que ha elegido A. Eso sería 0,15. ¿Está claro? Ahora, seguimos leyendo los datos. Que lo cace sabiendo que ha pasado por el camino B es de 0,25. Pues esto sería probabilidad en esta ramita, porque esta ramita es probabilidad de que ocurra, que lo cace en este caso, sabiendo que ha pasado por B. ¿Está claro? Probabilidad condicionada. Y lo mismo con la de C, probabilidad de que lo cace sabiendo que ha pasado por C, 0,1. ¿Entendido? Luego, ¿cuál sería la probabilidad de que lo cace? Fijaos, pues es esta ramita, más esta ramita, más esta ramita. Eso es que lo cace. Pero para llegar a esta ramita tenemos que pasar primero por esta, entonces se multiplica 0,3 por 0,15. Más, porque son ramas distintas. Cuando son ramas distintas se suman, ¿vale? Más este por este, más este por este. Y ya tendríamos la probabilidad de que lo cace, 0,19. Si nos piden la probabilidad de que no lo cace, pues es 1 menos 0,19 o sumar esta ramita, más esta ramita y más esta ramita. ¿Entendido? Vale, pues con esto ya podéis hacer los problemas de probabilidad que aparecen en el libro, en el aula virtual, ¿vale? O que también pincharé en los comentarios. Venga, hasta luego.